Las enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, también haciendo énfasis en la importancia de que todos sigamos adelante con el uso obligatorio del tapabocas, con el distanciamiento físico, con el lavado de manos, no tocarnos la cara con las manos y adicionalmente cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Quiero empezar nuestro espacio haciendo el balance de los indicadores para el día de hoy del COVID-19. Hoy se realizaron 37.552 pruebas y se registraron 7.875 casos positivos, una positividad del 20.9%, destacando que el 59.6% de los casos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quiero expresar que el día de hoy se han registrado 163 fallecimientos, expresándole a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad. Son 10 fallecimientos menos que el día de ayer y se registra que el 60.7% de los casos letales del día de hoy están concentrados en 5 municipios. Quiero también expresar lo siguiente con preocupación. Hemos visto que el número de incidentes fatales ha ido creciendo en el segmento de los mayores de 70 años. Particularmente hoy estuvieron por encima del 65%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos de pronto descuidando elementos de cuidado con ese segmento de la población. Es muy importante el autocuidado por parte de las personas mayores de 70 años, pero también las personas que interactúan con los mayores de 70 años deben tomar precauciones. El uso del tapabocas, no estar tocándolos físicamente, tratar de mantener la distancia. Y eso es fundamental, sobre todo porque en la medida que se ha ido reactivando vida productiva, hay personas que están en sus actividades cotidianas, pero llegan luego a la casa o van a visitar al ser querido y de pronto no se toman las precauciones de fondo. Es muy importante tener ese cuidado. También quiero señalar que hoy Colombia logra un propósito muy importante. Ya estuvimos por encima de los 4 millones de pruebas realizadas en el país. Ya Colombia registra hoy 4.005.437 pruebas adelantadas en total. El número de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia son 877.683, de los cuales el 93.9% ha estado atendido en domicilio, el 2.4% ha estado en hospitalización y en unidad de cuidado intensivo ha estado el 0.26%. Importante también destacar que Colombia llega a 773.973 recuperados. También cuando hacemos el balance internacional, importante también destacar que el mundo consolida desde el punto de vista acumulado 35.984.455 casos, de los cuales los casos activos son 7.927.260, los recuperados en el mundo son 25.032.246 y se registra un total de fallecimientos de 1.052.247 personas en todo el mundo. Vamos a empezar nuestro espacio de prevención y acción también con un mensaje de recuperación. Hoy el turno es para Laura Pinilla. Laura nos cuenta cómo vivió el COVID-19 y también le quiere compartir sus lecciones a las familias colombianas. Conozcamos este testimonio. Laura Pinilla, médica interna, 22 años, positivo para COVID-19. Empecé con congestión nasal, empecé con un malestar general como una gripa, tuve congestión nasal, empecé a presentar tos, dolor de garganta. Su proceso de recuperación fue en la casa, donde debió permanecer aislada por más de 2 semanas. No necesité ir a ningún hospital,
pero pues todo fue con analgesia, como con acetaminofén y con hidratación, porque uno siempre pues queda débil del coronavirus, pero no necesité ningún manejo pues así intrahospitalario, no. Resalta las medidas implementadas por el gobierno en esta coyuntura. Se tomaron las respectivas pautas para disminuir los contagios. Apenas pues empezó lo del coronavirus. Laura, como médica interna, hace un llamado a todos los ciudadanos para que sean conscientes de que el virus no se ha ido. Pensar pues en sus familias para que se hagan la respectiva desinfección, el uso de alcohol, desinfección de los zapatos o dejarlos afuera de la casa. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Laura su testimonio, un testimonio muy importante de recuperación. Y hoy también vamos a seguir contando cómo el PAEF llega a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa de nuestro país, llega para generar oportunidades y para proteger empleos. Uno de los lugares icónicos en Bogotá a lo largo de las últimas décadas ha sido la famosa bolera de Unicentro, un negocio que tiene entretenimiento y que ha sido también profundamente afectado por la pandemia, pero que también ha sido beneficiado con el PAEF para proteger puestos de trabajo. Quiero que ustedes conozcan cómo el PAEF, subsidiando el 40% del salario mínimo legal mensual y acompañando el pago de la prima de servicios en el pasado mes de junio, subsidiando el 50% de la misma, y ahora en Navidad, subsidiando el 50% de la prima de Navidad, puede proteger empleos, y vemos el caso de 42 trabajadores en la bolera de Unicentro. Conozcamos este caso. Es una bolera que lleva 40 años en el mercado. Nosotros duramos desde marzo hasta la fecha cerrados, pero gracias a este subsidio el apoyo ha sido grandísimo. Mira, nosotros iniciamos con 53 empleados, se han beneficiado 42, que son los que tenemos en este momento. Bueno, el proceso para nosotros ha sido rápido, ha sido ágil, es la conexión que tienes con el banco, los papeles que tienes que llenar con el banco, te piden los documentos que son el RUT, Cámara de Comercio y el pago a la Seguridad Social. Pero realmente ha sido un proceso rápido, ágil. Nos ha servido para prepararnos con nuestros protocolos, para que la gente se sienta totalmente confiada de que puede asistir a este sitio de eventos, asistir a la bolera, con toda la seguridad y con toda la tranquilidad. Todos tenemos que poner de nuestra parte para sacar adelante nuestra salud mental y la economía, reactivar la economía. Ahí vemos cómo el PAEF también llega a otro tipo de negocio, a otro tipo de segmento, ahora en el segmento también de entretenimiento y deportes, y llega para proteger puestos de trabajo. Y también hay un testimonio muy importante, es el testimonio del doctor Cavalier, que es el gerente general de la clínica Marley, que ha sido además una familia que históricamente ha estado comprometida con la prestación del servicio de salud en nuestro país. También ha adelantado un proyecto maravilloso en el municipio de Chía. Ellos han puesto en marcha un programa integral para tratar a los pacientes con COVID-19, pero también para seguir atendiendo otras patologías. El doctor Cavalier nos comparte hoy su testimonio desde la profesión, pero al mismo tiempo un testimonio desde la gerencia de facilidades hospitalarias y también de cuáles son las lecciones que les deja a ellos atender tantos pacientes de COVID-19 para que nos protejamos mejor como país. Conozcamos este testimonio. Mi nombre es Luis Eduardo Cavelier Castro, soy el gerente general de la clínica de Marley en Bogotá y la clínica de Marley Jorge Cavelier Gaviria en Chía, y además de eso soy médico urólogo. Durante estos 6 meses, sin duda la evolución ha sido compleja, difícil. Aún así ha sido motivo de enorme aprendizaje desde el punto de vista médico, por supuesto, y desde el punto de vista administrativo. Van a ser de vital importancia para sacar adelante nuestras instituciones y, por supuesto, nuestro país. Yo creo que el proceso gradual que el gobierno implementó desde el punto de vista de los aislamientos, de la implementación de la nueva normalidad, fueron fundamentales para
controlar los famosos picos, pero claramente las normas desde el punto de vista de la protección que tuvo para con la población fueron muy bien implementadas y estamos de acuerdo con ellas. El mensaje que yo quisiera dar hoy es de agradecimiento a todas las personas que al interior de nuestra institución, yo diría que en todo el sector salud, por ese trabajo tan especial, tan cariñoso y decidido que han tenido durante estos meses. Desde el punto de vista de salud, en este momento es, por supuesto, continuar con extremo cuidado con las protecciones personales. Es fundamental en este momento y esto es un tema que no deben disminuir o por lo menos no debe descuidar en el siguiente año realmente, y continuar con sus planes normales de prevención en salud. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Le agradecemos al doctor Cavalier ese importante testimonio y hoy estamos también conmemorando el Día del Trabajo Decente. Hace exactamente 2 años estábamos nosotros en el Parque de Lourdes, dándole inicio a ese gran pacto por el trabajo decente, donde trabajadores, sector privado y gobierno, en esa función tripartita de buscar el entendimiento fraterno para el desarrollo del mercado laboral de nuestro país, se establecían unas pautas muy importantes. Pautas que hemos seguido aplicando desde el Gobierno Nacional y que queremos también que se sientan en estos momentos de pandemia, porque hemos tratado de proteger al máximo los empleos en Colombia. Tanto así que el programa PAEF ya prácticamente está superando los 3.375.000 beneficiarios. Se ha hecho una inversión de más de 3 billones de pesos para hacer esta protección y esta garantía efectiva. Y seguimos además porque vamos a extender el programa hasta el mes de marzo. Pero adicionalmente hemos buscado herramientas de protección al cesante, herramientas de protección laboral. Todo esto en el marco de tener ese entendimiento siempre fraterno, empleadores, trabajadores y Estado. Antes de escuchar al ministro Ángel Custodio Cabrera para hablar sobre medidas que tienen que ver con este acuerdo, este pacto por el trabajo decente, quiero invitarlos a que todos ustedes conozcan en qué consiste este importante concepto. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, como factores clave para reducir la pobreza. Trabajo decente es seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Trabajo decente son mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Es libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. Es igualdad de género con oportunidades para todos, mujeres y hombres. Trabajo decente es creación de empleo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social. Bueno, ministro Ángel Custodio, hablemos sobre la celebración del Día del Trabajo Decente, pero también sobre las distintas medidas que se han venido aplicando en el territorio para la protección de nuestros trabajadores y también los mecanismos de atención al cesante y también lo que tiene que ver con la atención a un porcentaje importante de ciudadanos afectados por la pandemia en lo que tiene que ver con subsidios de carácter laboral. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Un cordial saludo para todos los televidentes que nos acompañan esta noche. De igual manera, saludar aquí a nuestros compañeros de gabinete. Así fue, señor presidente. Hoy tuvimos esta reunión que se debe hacer todos los 7 de octubre en el sentido de reunirnos los trabajadores, los empleadores y el Gobierno Nacional en este diálogo tripartita para buscar y analizar. Entregamos el balance que ha venido haciendo este gobierno en época de COVID y sobre todo lo más importante en la protección de los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores. Nosotros, y la primera medida que nosotros tomamos y que usted lo acabó de expresar, señor presidente, tuvo que ver con cómo protegíamos los empleos en situaciones tan difíciles, cómo ayudábamos
a que se pudiera ayudar a estos trabajadores para que no fueran despedidos y mantener los puestos de trabajo. El subsidio a la nómina y prima de servicios. Le llegamos a 3.375.615 trabajadores, 134.369 empleadores y un dato que no está en el cuadro, señor presidente. El 90% de esas empresas son pequeñas y medianas empresas. Eso equivale a una inversión de 3.1 billón de pesos. De igual manera, conjuntamente con el Ministerio de Salud, estuvimos protegiendo a los profesionales de la salud, esa primera línea que siempre nos dijeron qué teníamos que hacer. Ministro, usted recuerda toda esa pelea que nosotros hicimos con los elementos de protección y hoy el balance se han entregado más de 51.5 millones de elementos de trabajo con cerca de 106.000 millones de pesos invertidos por parte de las ARL. Esto significa también que el gobierno nacional con todos los recursos también cubrió el resto de sentido. Y resaltar, presidente, no está en el cuadro también, la bonificación a los trabajadores que se empezó a pagar el día de ayer, clave en la protección de los empleos en el sector de salud. Y algo que nos comprometimos, señor presidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la erradicación en Colombia del trabajo infantil. En el Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos al 5.5, la tasa de 5.5 de erradicar este flagelo. Y en el año 2019 ya se había cumplido en 5.4. Nuestra meta para el año 2022 es 4.7, erradicar la tasa de trabajo infantil en Colombia. De igual manera, presidente, también queremos hablar de la protección del cesante como algo que nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente, pero primero hablemos de los contratos suspendidos, presidente. En ese pico que tuvimos en abril, mayo y junio, el Gobierno Nacional creó la figura de la protección al cesante, a los contratos suspendidos. Hicimos un giro de 160.000 pesos mensuales a cerca de 230.000 trabajadores, y de los cuales 160.000, repito, por mes suspendidos, abril, mayo y junio. O sea que muchos trabajadores recibieron 480.000 pesos si estuvieron los 3 meses suspendidos. Eso fue una inversión de 56.000 millones de pesos. De igual manera, presidente, hemos venido trabajando con las cajas de compensación familiar para hablar de la protección al cesante. Mañana tenemos la reunión con todas las asociaciones de cajas en el país y vamos a entregar la siguiente información. Las cajas de compensación, con recursos de las propias cajas de compensación, le entregamos 222.000 pagos, ellos lo realizaron directamente con recursos de caja a 200.000 millones de pesos y 220.000 trabajadores directos con cajas y después con recursos del FOME 21.000 trabajadores. Y hace 2 días, presidente, usted me dijo que qué pasaba con 140.000 millones de pesos que teníamos para la protección al cesante. Hoy, cuando las cajas terminaron de ejecutar esos 21.000 para ayudar a 21.000 trabajadores, estamos entregando el día de mañana en resolución 140.000 millones de pesos para ayudar a toda una lista de espera a 200.000 trabajadores que no han recibido esa ayuda, presidente. ¿Por qué se demoró? Por problemas de plataforma tecnológica y queríamos que las cajas de compensación agotaran esos recursos. Conclusión, el Gobierno Nacional entregó 195.000 millones de pesos para ayudar a la protección de cesante. Señor presidente, ese es el balance que entregamos el día de hoy. Y sin embargo, otro tema, dentro del Día del Trabajo Decente en Colombia había algo que nos habíamos comprometido, a hablar de teletrabajo. Dada la pandemia, nosotros hablamos de trabajo en casa. El trabajo en casa hoy en Colombia está usándolo 4 millones de trabajadores y los cuales permitió conservar esos puestos de trabajo. Señor presidente, en este Día del Trabajo Decente, el Gobierno Nacional ha hecho los grandes esfuerzos para conservar los puestos de trabajo a pesar de todas las dificultades. Y en este proceso de reactivación, señor presidente, en abril perdimos 5.100.000 puestos de trabajo y en agosto se recuperaron 3.200.000 trabajos para entregar ese balance. Ese es el balance que entrego, presidente. Muchísimas gracias, ministro Ángel Custodio. Yo creo que usted bien lo dice, también el ministro Fernando Ruiz va a tocar ese tema hoy, el haber sacado adelante la resolución para el pago de la bonificación de las personas que han estado en la línea de atención del COVID-19. Algo también interesante, ministro Fernando, ahora usted sé que lo va a tocar,
pero estamos hablando donde en distintos niveles y frentes de atención, ya con las solicitudes presentadas, lo que se va a estar pagando el equivalente está cerca del 75% del salario de ese profesional de la salud que ha estado atendiendo. Y que lo hacemos además en esta semana del trabajo decente, empezaremos a ver los giros de manera efectiva para cumplirse antes de 2 semanas. Estaremos con el ministro Fernando Ruiz haciendo un reporte detallado. Y la otra cosa, ministro Ángel Custodio, que es bueno también ponerlo en contexto, el trabajo con las cajas de compensación ha sido muy importante, también bajo el esquema de financiamiento de vivienda que se conoce como el subsidio concurrente, donde nosotros aportamos recursos, aportan también las cajas dentro del subsidio y permite que muchísimas familias puedan acceder a la adquisición de una vivienda en cuotas que son supremamente cómodas, en plazo, en tasa, y desde luego le permite a muchas familias pagar por cuota mucho menos de lo que estaban pagando por arriendo. Así que yo quiero destacar eso. También está hoy con nosotros la doctora Lina Arbeláez, la directora del ICBF. Varios temas importantes. Hemos estado en la discusión del proyecto de ley de presupuesto en el Congreso de la República y hemos afianzado la consecución de recursos, y quiero agradecerle al Congreso de la República la participación en todos los debates para que nosotros tengamos atención plena y sigamos extendiendo los servicios de atención en la primera infancia y particularmente a quienes han estado expuestos a mayor vulnerabilidad. Eso a mí me parece muy importante. Y por otro lado, lo que nosotros también debemos decir a satisfacción es que en medio de esta pandemia, si bien no hemos tenido a los niños en los centros de atención integral, hemos podido llevar el refuerzo nutricional al niño a la casa, pero lo hemos llevado también con la idea de brindarle también acceso a alimentación al resto de la familia. Este ha sido un balance logístico muy importante, y también quiero destacar cómo nosotros seguimos entendiendo que si bien no están abiertos los centros, esa atención a la primera infancia hay que seguir abriendo nuevas líneas de atención metodológicas, virtuales y a través de los medios convencionales estatales para llegarle a las madres a la protección de los niños. Antes de escuchar a la doctora Lina, quiero que ustedes vean este balance de cómo se encuentran la atención a la primera infancia y la educación. El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto a la niñez en el centro de la sociedad, y para avanzar en su protección, bienestar y desarrollo, tenemos metas claras para cumplirle a la primera infancia. Con el inicio de la pandemia, las niñas y niños han sido ejemplo de fortaleza y amor al interior de sus familias. Se han convertido en el motor para superar esta etapa a la que nos hemos enfrentado como sociedad. Por eso, en el ICBF, desde el primer día, las niñas y niños de primera infancia han recibido educación inicial en el marco de la atención integral con todos los componentes: proceso pedagógico, salud y nutrición, acompañamiento y formación a familias, acompañamiento socioemocional, socioafectivo y psicosocial. Reunimos esfuerzos e inversión para el buen cuidado y atención de la niñez desde la gestación, porque somos conscientes de este impacto en el mayor número de conexiones cerebrales, el desarrollo de habilidades básicas del lenguaje, la motricidad, las formas de aprender, relacionarse, comunicarse, jugar y transformar su entorno. Estamos llegando a 1.700.000 niñas, niños y mujeres gestantes con exploraciones semanales que desarrollan en casa junto a sus padres y cuidadores, con el acompañamiento constante de agentes educativos y madres comunitarias, quienes están siendo capacitadas para que cuenten con mejores herramientas para una atención oportuna y de calidad. Invitamos a la sociedad a sumarse en el propósito de brindar protección y bienestar a los niños y niñas. Desde el Gobierno Nacional, invertimos en el país de la niñez. Presidente, buenas noches a usted, a todos los colegas del Gobierno y a los colombianos. Como usted lo ha dicho, la propuesta del Gobierno Nacional ante el Honorable Congreso de la República en el debate de Presupuesto General de la Nación es aumentar el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en más de 615.000 millones de pesos. Esto quiere decir que la inversión total que tendrá el instituto para el 2021 supera los 7.3 billones de pesos. Esto para seguir atendiendo de manera integral y garantizar el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así, seguiremos atendiendo de manera integral a más de 1.700.000 niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Y por otra parte, como usted bien lo dijo, señor presidente,
Atenderemos de manera integral la reparación y el restablecimiento de derechos a más de 62.000 niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerada su integridad en algún momento de sus vidas por vulneraciones efectivas a sus derechos o a su integridad física, psicológica o emocional. Por otra parte, señor presidente y colegas y colombianos, es importante mencionarles que estamos empezando el piloto de reapertura gradual, progresiva a la primera infancia. Esto se está haciendo de la mano del Ministerio de Salud y del Banco Mundial. Empezaremos en 10 municipios donde se están revisando criterios integrales que buscan revisar la infraestructura, la condición de las familias, de nuestro talento humano, pero también las condiciones de salud de los municipios, el pico de contagios, así como el nivel de preparación del sector. Esto lo que implica es seguir garantizando esa atención integral a la primera infancia en los centros de desarrollo infantil, en los hogares comunitarios, en los hogares infantiles. Para nosotros, esa inversión en la primera infancia tiene una correlación directa con el desarrollo y por eso es prioritario seguir garantizando el desarrollo cognitivo, motor y emocional de los niños y niñas. Por otra parte, como ya se dijo, en el marco de esa flexibilización que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el liderazgo del presidente de la República, hemos podido seguir entregando las canastas nutricionales con esa seguridad alimentaria que es vital en este momento coyuntural. Hemos entregado más de 10 millones de canastas nutricionales. Hemos entregado más de 3.539.000 kits pedagógicos. Y se han realizado estrategias que hoy suman más de 48 millones de llamadas telefónicas, estrategias pedagógicas a través de radio y televisión, con madres comunitarias, agentes educativos, para garantizar el desarrollo motor, cognitivo y, vuelvo y digo, socioemocional de los niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Y en materia de nutrición, presidente, seguimos avanzando. Hoy son más de 139.000 niños y niñas menores de 5 años en riesgo de desnutrición que están recibiendo un acompañamiento especial en los centros de recuperación nutricional, con canastas especiales y con esa llegada de la bienestarina que ya suma más de 13.000 toneladas entregadas. Como usted lo ha dicho y nos lo ha hecho entender, aquí la prioridad es el bienestar de la niñez, quien es el presente y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Lina Arbeláez, nuestra directora del ICBF, y también abordando temas importantes de reactivación y en sectores que han sido muy golpeados por esta pandemia en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Hoy está con nosotros el viceministro de Economía Creativa, Economía Naranja, el doctor Felipe Buitrago. Y hoy tenemos unos mensajes muy importantes para compartirle. Primero, ya tenemos en Colombia 25 áreas de desarrollo naranja en 13 municipios de nuestro país, que son áreas destinadas a la promoción de la cultura, a la promoción también de las industrias creativas. Esta estructura permitirá atraer inversión, hacer renovación urbana y hacerla en función de brindarle oportunidad a los artistas de nuestro país. También hemos avanzado en diseñar la estrategia Reactivarte, estrategia que tiene exenciones de renta para los sectores creativos y culturales durante 7 años, que tiene también líneas especiales de financiamiento con Bancoldes y que tiene también otros mecanismos de atención adicional. Y estaremos presentando al Congreso lo que será la creación del Fondo Reactivarte, que va a aportar también recursos de manera importante en el año 2021 a los sectores culturales, pero también en el marco del debate presupuestal que hemos tenido en el Congreso, estamos también a portas con el apoyo del órgano legislativo de tener el mayor presupuesto que se haya registrado para el Ministerio de Cultura. Con esto y adicionalmente a la parte que tiene que ver con reactivación, donde hay incentivos fiscales del orden de 1.8 billones de pesos, esperamos impulsar la reactivación de este sector en Colombia. Y yo creo, doctor Felipe, que es muy importante que usted le hable a las familias colombianas de cómo avanza este plan, pero antes de escucharlo, quiero que todos ustedes conozcan en qué consisten las áreas de desarrollo naranja. La gente del barrio abajo, es un barrio tan antiguo que comenzó el carnaval ahí y todavía está la sede de la empresa Carnaval, está todo, se mueve alrededor de él. La gente comenzó modelando cosas, haciendo máscaras, haciendo disfraces individuales y así se comienza. Ustedes saben lo duro que es mantenerse y hemos logrado mantenernos siempre con el mismo nivel
y ser reconocido pues, como el primero en esto, pues, me llena mucho orgullo porque soy el primero en esto. Supremamente importante porque son precisamente estos espacios los que generan identidad y al generar identidad, obviamente reconocimiento y visibilización de esos lugares en donde se realizan precisamente. Muchas gracias, presidente. Un saludo para usted, para los colegas y para todos los colombianos. Efectivamente, como usted lo ha mencionado, las áreas de desarrollo naranja son ya una estrategia probada de éxito para la transformación del territorio y la construcción de comunidades creativas exitosas, probadas en Europa y en Norteamérica. Con el liderazgo de la ministra Carmen Inés Vázquez, desde el Ministerio de Cultura hemos ejecutado el plan de desarrollo y ya hemos multiplicado por 5 la meta propuesta. Estamos en 25 áreas ya aprobadas por los municipios, 3 han sido activadas de manera directa en los territorios, en Barranquilla la de Barrio Abajo, en Cali la de La Licorera y en el Banco Magdalena la semana pasada con el alcalde Royce García activamos 2 áreas de desarrollo naranja, presidente. Estos espacios que ya llenan en 13 municipios son lugares donde podemos concentrar la oferta institucional de apoyos al emprendimiento, de acompañamiento para la presentación de proyectos, de desarrollo de infraestructuras culturales como pueden ser teatros, galerías, museos, pero también el ordenamiento, el mejoramiento del espacio público con iluminación, de manera que se reactiven como espacios de transformación. Estos espacios, presidente, nos están permitiendo concentrar al menos durante los próximos 2 años y medio, alrededor de 400.000 millones de pesos en inversiones privadas con incentivos públicos, más las que se generen por la dinámica de estos espacios. Son sin duda lugares que nos van a ayudar, presidente, a llevar estas ciudades colombianas a que se pongan a la altura de las capitales de la cultura del mundo, donde la cultura se mezcla con el turismo cultural, se activa la transformación social y se da un desarrollo equitativo, en el que las comunidades donde se encuentran los creativos se desarrollan a la par, sin desplazamientos, sin sustitución de sus identidades. Esto, por supuesto, presidente, es una apuesta muy importante de la estrategia de economía naranja y que en el marco de la reactivación se convierte además en una oportunidad para que nuestras ciudades se conviertan en lugares mucho más culturales y mucho más atractivos para el talento y para la educación. Presidente, esto es en relación con las áreas de desarrollo naranja lo que estamos trabajando en este momento. Gracias, viceministro Felipe Buitrago. Y está con nosotros uno de los casos también de éxito de las áreas de desarrollo naranja, pensando en la reactivación. Está el señor alcalde del Banco Magdalena, Roy Enrique García. Alcalde, muchas gracias, y yo quiero decirle, usted también se ha puesto la camiseta del desarrollo y la reactivación, pero también con esa gran identidad cultural. Ustedes han apostado para tener en el territorio, en el municipio, esas áreas de desarrollo naranja que van a impulsar actividades ancestrales, patrimoniales, pero también expresiones musicales, de danza, y también algo que ha sido muy interesante, de mecanismos para convocar esas expresiones patrimoniales no materiales. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción, y me gustaría que usted nos hable de cómo va esa agenda de reactivación con la declaratoria de las áreas de desarrollo naranja en el municipio del Banco Magdalena. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que nos da a nosotros como municipio. En verdad vemos con gran iniciativa cómo este gobierno nacional le ha dado la verdadera relevancia a nuestros gestores y creadores culturales. Es una verdadera política de Estado, la cultura en su gobierno, señor presidente. Las áreas de desarrollo naranja en el banco, con esto pretendemos las iniciativas de la reactivación económica de la industria cultural. El banco es epicentro de la cumbia, es la tierra del maestro José Benito Barros y de muchas iniciativas de orden económico, cultural, dancístico. Pretendemos en estas 2 áreas de economía naranja hacer museos, galerías, salas de exposiciones que nos permitan venderle no solo al departamento, a Colombia, sino al mundo, sino a toda la esfera, todo lo que tenemos, ese patrimonio inmaterial que es la cumbia, esa ruta de la cumbia a través de ese redescubrimiento que está haciendo usted hoy, a través del río Magdalena con el dragado, a través de la zona de la Ciénaga de Zapatosa, que es el cuerpo de agua más grande de Latinoamérica. Nos están redescubriendo. A los rianos nos están redescubriendo, a esta población anfibia que tiene mucha cultura, mucho arte y muchas cosas que mostrar.
En verdad, presidente, agradecido con ustedes por estas dos importantes iniciativas de la zona ADN de Chapinero y la zona ADN de la Catedral, con los cuales pretendemos potencializar el turismo de todo tipo. Gracias, en verdad, presidente. Alcalde, muchísimas gracias y esperamos visitarlo pronto. Municipio que tiene gran trayectoria y gran apego por la cultura colombiana, así que allá estaremos pronto con usted. Y hoy está también con nosotros el ministro Fernando Ruiz. Hay varios temas para abordar. Hoy queremos hablar de cómo se están adelantando las pruebas clínicas con algunos de los laboratorios con los que hemos hecho convenio de eventuales vacunas. Hoy la compañía Janssen, que es la filial farmacéutica de Johnson & Johnson, puso en marcha la primera prueba clínica de una vacuna contra el COVID-19 en un ciudadano de nuestro país. Creemos que es una importante noticia, es un acto importante en medio de lo que han sido estos duros meses de pandemia, pero qué interesante ver cómo se va a dar el proceso, qué otros colombianos van a participar en estas pruebas clínicas y cómo se va a hacer el monitoreo riguroso. Antes de escuchar al ministro, quiero que ustedes conozcan en qué consisten estas pruebas clínicas que se adelantarán en Colombia con Janssen. El estudio clínico fase 3 de la vacuna candidata de Janssen contra el COVID-19 ya empezó en Colombia. El primer voluntario en recibir la vacuna estuvo en Bucaramanga y fue en la Fundación Cardiovascular. El inicio del ensayo clínico comienza tras los resultados provisionales positivos del estudio clínico fase 1-2A de la compañía, en el cual se demostró que el perfil de seguridad y la inmunogenicidad después de una dosis única de la vacuna respaldan el avance en el desarrollo. El estudio se llevará a cabo en aproximadamente 2.000 colombianos adultos mayores de 18 años y mundialmente se espera contar con hasta 60.000 voluntarios. Es un ensayo clínico que está diseñado para evaluar la seguridad y eficacia de una dosis única de la vacuna versus placebo y permitirá a nuestro país tener información directa y veraz sobre el desarrollo de esta candidata. En Colombia se cuenta a la fecha con centros de investigación en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Florida Blanca, Cali y Bucaramanga. El listado de los institutos autorizados se encuentra en la página web del INVIMA. Además de este, Colombia hace parte del ensayo clínico Solidaridad, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de encontrar un tratamiento eficaz contra el COVID-19. Bueno, ministro Fernando Ruiz, hablemos de este importante proceso que empezó hoy, las pruebas clínicas con Janssen, de las exploraciones en fase 3 de las vacunas. También le voy a decir una vez más, vuelva a hablarle a los profesionales que han estado en la línea de atención del COVID-19. Ya la resolución sobre el pago de la bonificación fue emitida por el ministerio y empezamos a desarrollarlos a partir de la otra semana, de tal manera que cumplamos con que el personal que ha estado en esta línea de atención reciba un porcentaje importante de su ingreso salarial como bonificación por este esfuerzo adelantado en estos meses. Lo escuchamos, ministro Fernando Ruiz. Sí, señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los ministros, a la señora directora, al viceministro. Creo que para los colombianos es muy importante esta noticia sobre estos proyectos de validación y de prueba de vacunas en fase 3. El de Janssen, Johnson & Johnson, se inició ya como contaba el video. Es un reconocimiento también a los centros de investigación que tenemos en nuestro país con suficiente capacidad para hacer este tipo de análisis, y para nosotros como Ministerio de Salud es obviamente una oportunidad de estar muy de cerca siguiendo cómo se desarrollan estos proyectos, cómo va el resultado de las vacunas y la expectativa que obviamente tenemos de dar cobertura a la población colombiana. Muy importante, muy relevante, y obviamente vamos a seguramente a iniciar el estudio de solidaridad de manera muy pronto, y también ya tenemos un protocolo en el INVIMA para inicio de algunos de los medicamentos innovadores que se van a llevar a cabo también en Colombia para poder hacer el análisis de medicamentos nuevos para el COVID-19. Señor presidente, también es muy relevante lo que usted planteaba del tema de la bonificación. Yo creo que es un esfuerzo muy grande. Creo que en el sector salud nunca se había tenido una cobertura tan grande desde el gobierno nacional, 247.000 personas en un proceso donde se ponderó el ingreso de la persona, se ponderó el nivel de riesgo,
se ponderó también la formación académica y con base en eso se desarrolló todo un modelo para poder, con el apoyo de las sociedades científicas y de todos los interesados, llevar a cabo este proceso que estaremos iniciando a partir del 14 de octubre, la distribución por todo el país. Ya la resolución está publicada y evidentemente lo que queda aquí es desde todo el país que los trabajadores de la salud sientan esto como un reconocimiento que el Gobierno Nacional expresa a la solidaridad de todos los colombianos por este apoyo y este trabajo que han tenido y este esfuerzo que se ha hecho para atender la pandemia del COVID-19. Presidente, yo creo que es de los mensajes más satisfactorios que un ministro de Salud puede dar, es el de los trabajadores de la salud y cómo podemos apoyarlos, los estamos apoyando y reconociendo, así sea en una pequeña proporción, ese gran esfuerzo que hacen y que han hecho durante estos pasados 6 meses. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y está con nosotros el doctor Carlos Alvarado, el director médico de Janssen. Él es quien está adelantando también en nuestro territorio estas pruebas clínicas en fase 3 de las vacunas que vienen explorando. Doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo le voy a hacer unas preguntas puntuales. Cuéntenle a los colombianos cómo va a ser el proceso, cómo se están seleccionando las personas elegibles para hacer las pruebas de esta vacuna. En segundo lugar, importante que usted también le cuente a los colombianos cómo son las expectativas que tiene Janssen del desarrollo de una eventual vacuna. Y también de lo que sería este proceso en fase 3, por ejemplo, que nos hablaran de escenarios que tienen desde el punto de vista de temperaturas de refrigeración, que son quizás las más complejas cuando se habla de la logística de vacunación en el mundo. Y déjeme de pronto también incluirle esta otra pregunta, doctor Alvarado, y es desde el punto de vista de proyección, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen para potencialmente salir al mercado con una vacuna del COVID-19? Lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a los ministros y a los miembros del gabinete. Pues muchas gracias por el espacio que usted nos da para poder contar todos estos temas que son tan interesantes. Entonces, las personas que pueden participar en el estudio fase 3 son adultos mayores de 18 años e incluso va a haber 2 grupos separados en los que vamos a tener adultos sanos, pero también vamos a tener adultos con comorbilidades. Y esto es gracias a que hemos recogido información que nos permite empezar a estudiar este grupo poblacional gracias a lo que vimos en el fase 1-2A, que tiene un perfil bastante seguro y una inmunogenicidad importante desde el punto de vista de la efectividad. La fase 3, como bien decía el video, la vamos a adelantar en varios centros de Colombia, y todo esto se ha dado gracias a la estrecha colaboración que hemos tenido con las autoridades. Nosotros esperamos tener el primer análisis de la información alrededor de los primeros días de 2021, temprano en enero. Es muy probable que ya tengamos unas primeras señales de información que nos permitan pensar en el uso de la vacuna en un nivel más masivo. En cuanto a su otra pregunta sobre la temperatura, nosotros estamos trabajando con los equipos técnicos y hemos probado distintos niveles de temperatura. La vacuna que llega para el estudio llega a -20, pero sin embargo quiero contarle, señor presidente, que nosotros estamos apuntando a tener una vacuna que pueda funcionar entre 2 y 8 grados, que son cadenas de frío más comunes y a los que están acostumbrados los sistemas, y nosotros, particularmente acá en Colombia, conocemos cómo manejar esas temperaturas. Y el último mensaje muy importante es que nosotros hemos ampliado nuestra capacidad de producción de manera muy importante para tener durante 2021 por lo menos 1.000 millones de dosis que van a poder ser usadas por fuera de investigación y ya en la población general. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y una pregunta
que yo quisiera hacerle. Por ejemplo, la que se hacen muchas personas, ¿cómo los van a seleccionar? Porque a raíz de estas conversaciones que hemos tenido, de lo que hemos compartido aquí en el espacio, las personas nos dicen, oye, ¿cómo hago yo si yo quiero participar en este esquema? ¿Por qué no me ayuda para que usted le transmita a los colombianos a dónde acuden, o ustedes cómo van a hacer esa búsqueda de los eventuales pacientes para tener esta prueba clínica? Sí, señor. Los centros tienen varias formas de comunicarle a los participantes la información. Tienen todas sus propias páginas, pero además, si me permite, le quiero compartir un teléfono en un call center que es el 01800 7522 231. Ahí va a haber información más completa del estudio y se va a ir actualizando en la medida en que tengamos más centros activos, dónde están localizados. Creo que esa es una forma que la gente puede acceder. ¿Por qué no nos lo dice una vez más? Y yo le voy a pedir aquí al equipo de la producción que en minutos que nos quedan también lo podamos poner al final del espacio y también a través de nuestras redes. Repítanos el teléfono del call center, doctor Carlos. Sí, señores. 01800 752 2231. Muy bien, y déjeme, yo le hago la pregunta. Obviamente, a raíz de lo que usted acaba de decir, seguramente en las próximas horas va a estar colapsado el call center de muchas personas que van a querer decir, bueno, quiero participar. Pero también es importante que usted nos diga quién definitivamente no es elegible, digámoslo, para que la persona que está interesada entienda que de pronto no hace parte de la población a la que ustedes están llegando. Es decir, si de pronto hay personas que tienen ciertas comorbilidades que para juicio de ustedes en esta etapa es mejor que no sean beneficiarios del ensayo, pues es importante también saberlo, edades. O sea, ahí cuando usted dice compartamos el teléfono, está bien, ya lo hacemos, pero también para que las personas tengan algún nivel de certeza, ¿cuáles no deberían presentarse? Señor presidente, no deberían presentarse menores de 18 años, no deberían presentarse mujeres embarazadas, no deberían presentarse personas que tengan enfermedades graves no controladas o enfermedades que afecten la capacidad de su sistema inmunológico. De resto, el resto de las personas pueden presentarse y en los centros les van a hacer unos cuestionarios y unos exámenes que van a permitir hacer esa selección de los voluntarios. Doctor Carlos, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto con ustedes. Aquí estamos todos cruzando los dedos de que este proceso avance, que esta fase 3 con los ensayos clínicos tenga muy buenos resultados y le agradecemos que comparta esta información con todos los colombianos. Le deseamos una feliz noche. Y también está con nosotros desde Ciudad de México el doctor Francisco Becerra, una de las autoridades que tiene el Sistema de Salud Pública de América Latina. El doctor Becerra ha sido asesor muy importante de organismos multilaterales relacionados con la salud, nos ha acompañado en varias ocasiones y ha sido una de las personas que se ha caracterizado por ser un estudioso del comportamiento de esta pandemia. Doctor Becerra, no sabe cuánto le agradecemos que esté una vez más en Prevención y Acción y quizás la pregunta con la que quiero empezar, el análisis suyo de los rebrotes, porque he visto también pronunciamientos que usted ha hecho donde usted dice mucho cuidado a las aglomeraciones. Las aglomeraciones es lo que no queremos que se presente en el caso latinoamericano para contener también un rebrote, por supuesto con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, pero compártanos usted la lectura de lo que han sido estos rebrotes y también cómo podemos evitarlos en nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Un placer estar nuevamente con usted. Un saludo a los ministros y a los funcionarios que le acompañan. Y permítame felicitarle por su brillante participación esta mañana en la Conferencia de Salud Global de las Américas, organizados por la Universidad Internacional de la Florida. Creo que toca usted un punto crítico en cuanto a los riesgos que puede haber de no cuidarnos en una apertura gradual. Y es muy importante la apertura gradual porque tenemos que regresar a una actividad económica necesaria para todos los países. Sin embargo, no porque se fomente el regreso quiere decir que las cosas son como eran antes de la pandemia y ese es el gran riesgo que muchas personas no pueden escindir lo que era antes y lo que es ahora.
Hay muchos riesgos aún y si no nos cuidamos y ponemos de nuestra parte, vamos a regresar a que se tomen decisiones drásticas para contener un rebrote como fue en un inicio. Y eso es un mensaje que todo el mundo nos debe de entender y tenemos que tener esa claridad. La experiencia que se ha visto en países en Europa, que pensaban que ya habían pasado lo peor y se reactivaron en actividades y se bajó la guardia, están ahora regresando a las mismas medidas que se tomaron al inicio y nos deben alertar a que algo se hizo mal o algo sucedió dentro de la liberación de las restricciones y cómo la ciudadanía respondió a las mismas. Creo que lo mismo estamos viendo en algunas ciudades de Estados Unidos, en el que ha habido un incremento de hasta el 25% de contagios de lo que había hace un mes. Y eso también nos dice algo está pasando y tenemos que ser muy cuidadosos. Este virus no se comporta como un virus de catarro o de la gripa. Es mucho más agresivo en cuanto a contagios y daños que puede haber. Pero fíjese, señor presidente, colombianos, de que algo pasa, sobre todo con los jóvenes que piensan que son más fuertes, de que les va a dar muy leve, y no es así. Podrá ser leve, pero las consecuencias a largo plazo pueden ser muy dañinas. Hay jóvenes que son deportistas, que son sanos, que no tienen obesidad, pero sin embargo están quedando con incapacidad respiratoria por una fibrosis pulmonar porque no se cuidaron. Entonces, por favor, si yo no me pongo el cubrebocas, nadie se lo va a poner por mí. Si yo no me lavo las manos, nadie se las va a lavar por mí. Creo que este uso en todos los espacios del cubrebocas, del lavado de manos, del gel con alcohol, es importantísimo como primera medida de barrera para evitar el contagio. Pero también, a medida que vayamos abriendo los comercios, las actividades, como nos enseñaron en La Bolera, las actividades que nos están haciendo con el programa Naranja, creo que es importantísimo hacerlo con mucho cuidado, con las medidas de distancia respectivas, cuidando todos los espacios, limpiando continuamente. Los gimnasios se podrían abrir siempre y cuando no se abran los espacios húmedos, que son las regaderas y los vapores, los sanitarios con un continuo limpieza, los equipos con una continua limpieza. Pero igual, las galerías que se van a abrir, que por favor mantengan el espacio, los puntos de 1,5 metros de separación para que la gente pueda observar la obra, que no se aglomeren enfrente de la misma. Y creo que esta parte es importante. La parte trabajadora en las oficinas, poner los plexiglas o el acrílico entre compañeros de trabajo que evite la contaminación cruzada. Y en aquellas empresas también depende del tipo de empresa y del espacio que hay entre los trabajadores y el tipo de equipo de protección personal que cada uno va a requerir. Obviamente habrá empresas que hay una gran concentración o flujo de aire acondicionado. Eso puede traer un mayor riesgo y tendrá que tomarse medidas más drásticas. Mientras que en otras empresas... Sí, señor presidente. Doctor Becerra, ya que usted dice eso, permítame, yo lo interrumpo para hacerle una segunda pregunta, porque usted ha estudiado también este fenómeno. Vimos que el día de ayer un grupo también de expertos de la Organización Mundial de la Salud decía que en efecto el virus puede tener circulación de aire y por lo tanto ahí es muy importante mantener muy buena ventilación. Pero usted ha hecho un comentario también ahí con respecto a los aires acondicionados y en espacios cerrados. ¿Qué recomendación hace usted también de lo que ha ido analizando con respecto al comportamiento del virus en ese tema en particular? Muy buena pregunta, señor presidente. Creo que esto es crítico. En los espacios cerrados, a nosotros al hablar salen pequeñas gotitas de saliva. Esas gotitas de saliva pueden llevar el virus. Esas gotas de saliva, las más pesadas tienden a caer más rápidamente y las más pequeñas, que no se ven, pueden estar flotando y se las pueden llevar los flujos de aire acondicionado. Hay estudios muy claros de que en una mesa, en un restaurante donde había una persona que estaba infectada por el virus, las personas que estaban a su derecha, donde venía el flujo del aire acondicionado, fueron las que se infectaron primero y no las que estaban enfrente de él, donde no estaba el flujo de aire. Esta parte es importante de entenderlo. Si vamos a estar en espacios cerrados donde hay flujo de aire acondicionado, es importante que todos tengan su mascarilla, que todos tengan su careta o estos espacios con plexiglas que pueden aislar un poco. En los espacios de fábrica, ahí se tendrá que hacer un estudio de qué tanto fluye el aire en esos espacios cerrados
cómo se podría evitar que las personas se contagien. Y quizás uno de los mejores aspectos es la utilización de mascarillas de alta filtración en esos espacios cerrados para evitar que una mascarilla sencilla de quirófano pueda que se humedezca, puede favorecer la contaminación. Entonces, este tipo de situaciones, señor presidente, es crítica. Las empresas tendrán que hacer los estudios correspondientes y proteger a sus empleados para evitar la contaminación. Muchísimas gracias, doctor Becerra. Ha sido un placer tenerlo nuevamente con nosotros en Prevención y Acción. Nosotros estamos ya terminando nuestro espacio el día de hoy. Creo que son lecciones muy importantes, tanto las de reactivación como las que nos han compartido los expertos. Esperamos también que estas pruebas de fase 3 avancen rápidamente. Y doctor Becerra, lo seguiremos invitando. Creo que su voz, como una de las más autorizadas en estas materias en la región, es muy importante. Yo quiero despedir nuestro espacio hoy de Prevención y Acción con un mensaje de autocuidado en casa. Estamos en semana de receso, las familias se encuentran. Cómo nos cuidamos en casa es muy importante, no bajar la guardia. Lo acaban de escuchar también por parte del doctor Becerra. Y también lo que les decía al comienzo del espacio, me preocupa a mí que hemos visto, si bien el número de muertes ha ido bajando día a día, vemos que el número de muertes en mayores de 70 años ha ido creciendo. Estamos en un momento donde nos estamos reencontrando en familia, donde queremos ver al ser querido, pero es hoy más que nunca donde tenemos que cuidarlos. Ellos se tienen que cuidar con el tapabocas, el lavado de manos, pero también nosotros al momento de no aproximarnos a ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy definitivamente cuando vi el porcentaje, creo que es importante recalcarle al pueblo colombiano, ojo con los mayores de 70 años, se tienen que cuidar ellos y todos tenemos que contribuir a cuidarlos, y mucho más en esta semana de receso, donde seguramente queremos estar cerca del tío, del padre, del abuelo, del familiar cercano. Todos a cuidarnos para cuidar a los demás, y los dejo con este mensaje de autocuidado en casa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Si saliste positivo para COVID, pero no tienes síntomas, es mayor tu responsabilidad. Salir, compartir y no respetar protocolos ni distanciamiento puede ser mortal para tu entorno. Por eso es importante mantener el aislamiento, seguir las recomendaciones y proteger a los demás. El COVID puede ser mortal en adultos mayores, personas con comorbilidades o antecedentes. Ser asintomático no impide nuevos contagios. Durante la recuperación es importante mantenerse aislado, evitar contacto físico con los familiares, mantener ventilada la habitación y tomar abundante líquido. Si te cuidas, nos cuidamos. Te tocas la cara más de 500 veces al día con las manos, las mismas que tocaron el medio de transporte y la puerta y el ascensor y todo lo que otros también tocaron. Retoma tu vida, vuelve a tu rutina, pero recuerda, todo está en tus manos, así que no te toques la cara ni una ni 500 veces al día. Lávate las manos no una sino muchas veces al día. Mantén el distanciamiento y usa tapabocas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.